Buenas tardes, estimados especialistas de DRE, GRE y UGEL. Reciban un cordial saludo de la Dirección General de Educación Básica Regular y de todo el equipo de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa de la DIGEVER, así como del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Mi nombre es Diana Rodríguez y soy coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa y estaré acompañándolos en este espacio junto con un equipo de especialistas que nos ayudarán a responder algunas preguntas y a conocer mucho más acerca de la prevención del embarazo adolescente en el marco de la educación a distancia. ¿Sí? Entonces, para comenzar, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, agradecer por conectarse en este espacio. Les quiero comentar que la videoconferencia de hoy es parte del ciclo de videoconferencias que venimos implementando para el fortalecimiento de competencias dirigido a los especialistas de tutoría, a donde también abordamos las líneas priorizadas de trabajo, como son el desarrollo socioafectivo, la inclusión o atención a la diversidad, la educación sexual integral, participación estudiantil y el trabajo con familias, por supuesto, en el marco de Aprendo en Casa y el contexto de emergencia sanitaria. Estamos muy seguros y seguras de que este espacio de interacción, de compartir y construcción conjunta impacta de manera positiva en el bienestar y desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes. Bien. Para poder comenzar con la ponencia de hoy, voy a permitirme compartir pantalla con ustedes. En este momento vamos a compartirla. El tema que nos convoca el día de hoy es la prevención del embarazo adolescente en el marco de la tutoría y orientación a distancia. Para empezar, resulta muy importante que nosotros podamos precisar que de acuerdo con la ENDES 2019, en el Perú las cifras del embarazo adolescente nos muestran que el 12.6% de las mujeres entre 15 y 19 años alguna vez han estado embarazadas, siendo el embarazo adolescente una problemática que afecta el desarrollo social y la salud pública en el Perú, vulnerando los derechos humanos como la salud y la educación, y limita las oportunidades de niñas y adolescentes. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días con todos y todas. Mientras estamos solucionando el problema técnico, ¿no?, que es parte de esta nueva normalidad en que nos estamos acostumbrando todas y todos, vamos a darle pase justamente a los panelistas que tenemos aquí. Entonces, vamos a iniciar justamente con Carmen Murguía de UNFPA, ¿no?, quien nos va a acompañar el día de hoy para poder trabajar y conversar sobre el tema que nos convoca hoy, que justamente es la prevención del embarazo adolescente en el marco de la tutoría y orientación educativa. Adelante, Carmen. Un gusto para mí saludarlos a todos y todas, a los docentes, tutores, especialistas del Ministerio de Educación. Un saludo muy especial del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Para nosotros el tema de embarazo en adolescentes es un tema clave, es un problema de desarrollo, un problema de derechos, un problema de salud pública que debemos atender, donde también el sector educación tiene un rol muy importante. Así que con mucho gusto vamos a compartir hoy este diálogo importante sobre el tema y algunas orientaciones para que juntos podamos seguir avanzando en la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Entonces también hoy nos acompaña María Fernanda Torres, Maffer, ¿no?, que como la conocemos, ¿no? Y justamente Maffer es especialista en género contratada por UNFPA, ¿no?, para brindar asistencia técnica al Minedu. Maffer, unas palabras, por favor, antes de iniciar. Bueno, buenos días a todas las personas que están conectadas. Es un gusto para mí de hablar con ustedes el día de hoy sobre el tema de la prevención del embarazo adolescente. Felicito al Ministerio de Educación por esta iniciativa también y por poder brindar esta oportunidad de hablar sobre la educación sexual integral, que es tan importante para nosotros y que también esperamos que sea de interés y que podamos impulsar este tema tan vital. Gracias. Gracias, Maffer. Y quien les habla, Víctor Vázquez, especialista de tutoría en relación con la línea de educación sexual integral. También voy a estar acompañándolos el día de hoy, entonces más bien gracias por conectarse hoy en este horario, justamente en el marco de la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente. Estamos realizando esta videoconferencia que estamos seguros y seguras que va a impactar positivamente en su rol.
¿Ok? Para iniciar este proceso, justamente vamos a tener algunas normas, ¿no? Como la primera norma es que puedan dejarnos sus comentarios, sus preguntas en el chat, ¿no? de la transmisión, para que podamos al finalizar tener una ronda de preguntas y poder dialogar al respecto. ¿Ok? Esta videoconferencia está dividida en 4 bloques. En el primer bloque vamos a hablar sobre el embarazo, sobre la problemática del embarazo adolescente, que justamente lo va a liderar Carmen. En un segundo momento vamos a identificar los factores causales y consecuencias del embarazo adolescente. En un tercer momento vamos a brindar orientaciones para promover la implementación de la ESI en el marco de la TOE a distancia, y que nos va a acompañar también Mafer en esas orientaciones. Bien. Para iniciar, entonces, vamos a darle el pase a Carmen para que nos pueda hablar justamente sobre la primera parte, el embarazo adolescente en el contexto nacional. Voy a proyectar la pantalla, Carmen, para que puedas iniciar. ¿Ok? Yo, me imagino que ahorita ya se debe estar viendo. Voy a ampliarlo. ¿Okay? Ajá. Y Carmen, te dejo en el uso de la palabra. Adelante. Excelente. Falta ampliarlo, creo, Víctor. Siguen. Eso es. Listo, vamos a empezar entonces conociendo algunos aspectos importantes sobre el tema de embarazo en adolescentes. En primer lugar, comentarles que esta no es una problemática que únicamente afecta a nuestro país. Lastimosamente es una problemática que afecta al mundo a nivel global, pero tiene una especial concentración en los países de América Latina y el Caribe. Tenemos un panorama diverso, un panorama complejo en América Latina y el Caribe. Hay brechas al interior de la región, pero también al interior de los países. Por ejemplo, tenemos que las tasas son sustantivas, puesto que en la isla Guadalupe, en el Caribe, tenemos una prevalencia de 17,2, mientras que en República Dominicana la tasa de fecundidad alcanza el 100,2%. En Centroamérica vemos las tasas más altas de fecundidad adolescente, encabezadas por Guatemala, Nicaragua y Panamá. Es decir, que en nuestros países de Centroamérica la prevalencia es bastante alta. En el Caribe también la problemática es álgida. Tenemos a República Dominicana y a Guyana con tasas altísimas entre 100,6 y 90,1 para la fecundidad adolescente. América del Sur no se queda atrás en términos de la importancia de la problemática. Tenemos como, digamos, países que representan la problemática de manera más crítica, Bolivia y Venezuela, con tasas de fecundidad que superan el 75%. La siguiente, por favor, Víctor. Tenemos también... Perdón, ¿esa es la siguiente? La anterior creo que es, Víctor. A ver, en el caso de América Latina, se estima además que cada año un 15% de todos los embarazos ocurren en menores de 20 años, es decir, en adolescentes y jóvenes, y 2 millones de niños, bebés, nacen de madres con edades entre los 15 y los 19 años. Esto nos da cuenta que el embarazo temprano es una realidad que está afectando a nuestros países en América Latina, incluido el Perú. Y es bien importante señalar que el embarazo afecta principalmente a los adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, no es que afecte por igual a todas las adolescentes, tiene un rostro urbano, tiene un rostro rural, un rostro indígena, es decir, de aquellas adolescentes y niñas que están en situación de especial protección. La mortalidad materna también es una problemática asociada a la maternidad temprana, puesto que en las Américas muchas muertes en adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años ocurren debido a los riesgos asociados a un embarazo no planeado en la adolescencia. En el 2014 tenemos que cerca de 1.900 adolescentes y jóvenes fallecieron como resultado de problemas asociados a el embarazo, el parto o el posparto, ¿no?
La región de América Latina es la única en el mundo, además, con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes menores de 15 años. En la siguiente diapositiva vamos a ver de qué se trata esta problemática que está, como decimos, intensificándose en nuestra región y en la mayoría de los casos se trata de embarazos asociados a violencia sexual. Tenemos que la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe tienen una tasa de nacimientos entre 1 y 5 nacimientos por cada 1000 niñas de 10 a 14 años. Es decir, estamos viendo una realidad en la cual niñas de 10, 11, 12 años se están embarazando y muy probablemente estos embarazos tienen que ver con situaciones de abuso sexual. La tasa más alta en términos del embarazo en menores de 15 se registró en Venezuela con 5 nacimientos por cada 1000, seguido de 2 nacimientos por cada 1000 para la República Dominicana. Sin embargo, en Perú no estamos ajenos a esa realidad. En el Perú, cada día, 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres. Esta cifra la hemos obtenido en el 2018 a través de un estudio que se hizo con los registros administrativos del MINSA y la RENIEC, y incluso algunas estimaciones hablan de 5 niñas menores de 15 que se convierten en madres. Los datos sobre la fecundidad en niñas en general son deficientes. Por un lado, debido a que el parto a estas edades es poco común en la mayoría de sociedades y la maternidad a menudo ocurre en matrimonios o uniones tempranas, que también es una situación prevalente en nuestro país. Y por tanto, es muchas veces probable que no se informe o se oculte esta realidad por la vergüenza, el estigma, el temor a decir o a revelar, digamos, que tenemos niñas madres o niñas que están embarazadas. La siguiente, por favor, Víctor. El embarazo adolescente en Perú, entrando un poco ya a nuestro país y cuál es la realidad, digamos, coloca, nos constata que se trata de un problema no solo de salud pública, sino un problema de desarrollo, un problema de derechos y un problema de inequidades. Tenemos una deuda pendiente con nuestras adolescentes, puesto que la maternidad temprana en la mayoría de los casos es una maternidad no deseada, no planeada y que está muy asociada a determinantes sociales, a temas culturales, a normas sociales que restringen la posibilidad de que las adolescentes ejerzan sus derechos y tengan las oportunidades de desarrollo que merecen y que necesitan, ¿no? La siguiente, Víctor. Un poco entrando ya a los datos sobre embarazo adolescente, ya lo había mencionado Diana en la introducción, tenemos que el embarazo adolescente entre niñas y adolescentes de 15 a 19 años para el 2018 asciende a 12,6%, es decir, casi 13%. Si ustedes ven un poco los datos a lo largo de los años, tenemos que en los últimos 10, incluso 20 años, las cifras se han mantenido estables. Suben un punto porcentual, bajan un punto porcentual, pero no más. Y esto entonces nos debe llevar a cuestionarnos si estamos desarrollando, poniendo en marcha las intervenciones más efectivas para revertir y reducir el embarazo adolescente. La siguiente, por favor. Acá es importante señalar lo que decíamos con respecto a que se trata de una problemática que nos habla de inequidades, ¿no? Porque vemos que el embarazo adolescente no ocurre de la misma manera en contextos urbanos y rurales. En el caso de zonas rurales, para el 2018 teníamos 22,7% de adolescentes embarazadas, mientras que en el contexto urbano menos de la mitad de esa cifra, es decir, 10,1%. Entonces, un primer elemento es que el embarazo tiene un rostro rural en nuestro país. La siguiente, Víctor. Otro dato importante es ir a ver un poco la situación en nuestras regiones, ¿no? En el ámbito más territorial, y tenemos pues que el embarazo está golpeando de manera particular a las regiones de la selva en la Amazonía.
Tenemos a Loreto, que descolla con el 32% de embarazos en adolescentes, lo que significa que 32 de cada 100 adolescentes están embarazadas o ya son madres. Luego tenemos San Martín, Amazonas, Ucayali, regiones de la Amazonía que presentan las prevalencias más elevadas, contrastando con el promedio nacional que alcanza el 2,6%, ¿no? Luego tenemos Cajamarca, Madre de Dios, pero recordemos que estas regiones también tienen una zona selva y ahí es donde se concentran la mayor parte de los casos. La siguiente. Esta diapositiva nos permite ver también otro lado de la inequidad, que es el nivel de educación de nuestras adolescentes que se embarazan o ya son madres a los 15, 16, 17 años, ¿no? Según la ENDES 2018, el 41,7% de las adolescentes embarazadas o que ya son madres solamente han alcanzado la educación primaria, y mientras que el 12% estarían alcanzando la educación secundaria y un porcentaje muy pequeño de 6,1% la educación superior, ¿no? Tenemos que la brecha está incluso más presente en las que ya son madres y luego en las embarazadas con el primer hijo, donde resulta sumamente importante prevenir el segundo embarazo, porque en la Amazonía vemos casos de adolescentes de 17, 18 años que ya tienen 3 o 4 hijos, ¿no? Entonces, el acceso a educación es fundamental, pero no a una educación en general, a una educación de calidad y con enfoque de género, porque este tema del embarazo adolescente, el inicio temprano, sin protección sexual, el embarazo asociado a violencia sexual, tiene que ver con normas de género, roles de género que son desiguales y que están, digamos, arraigados en una cultura machista, patriarcal, que no permite que las adolescentes mujeres puedan tener mejores oportunidades e igualdad de oportunidades. La siguiente. Otro tema que también complementa la situación de inequidad de estas niñas y adolescentes madres y embarazadas es el tema de la pobreza, ¿no? La mayor presencia de embarazo está en el quintil inferior de pobreza, 24,9, 25% de las adolescentes están en este quintil, y en el segundo quintil de pobreza, 15,6%. Entonces tenemos que ambos sumados casi llegan al 50% de adolescentes que son madres o embarazadas, están en esta situación de pobreza y de escasas oportunidades de desarrollo, lo cual está asociado a sus embarazos. La siguiente. Acá esta lámina también es bien importante porque la madre adolescente tiene una mayor exposición a la violencia sexual, y esto ya nos está hablando de que a la maternidad temprana se suma la exposición al abuso sexual y a situaciones de violencia en el contexto de la pareja, de la familia. Entonces, si nosotros vemos un poco el gráfico y las líneas, vemos que en el caso de las madres adolescentes, y esto va ocurriendo a lo largo de los años, si bien ha disminuido, digamos, en cierto sentido, pero con picos, en el caso de las que son madres adolescentes, la tasa de violencia sexual intrafamiliar es mucho mayor y no solamente afecta a las niñas adolescentes en ese momento del ciclo de vida, sino que tiene un efecto posterior, digamos, generacional y además vinculado al ciclo y perpetuación del ciclo de pobreza. La siguiente. Ahora vamos un poco a las buenas noticias, ¿no? La buena noticia o las buenas noticias son que existe ya evidencia de cuáles son esas intervenciones que son efectivas para poder prevenir y reducir el embarazo adolescente. Y acá tenemos, en primer lugar, servicios de salud que aseguran una atención de alta calidad en salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a anticoncepción moderna. Este tema del acceso a anticoncepción moderna es clave porque no basta que se tenga acceso a información, al servicio, sino a que las adolescentes y los adolescentes que ya han iniciado una vida sexual y que requieren
cuidarse y protegerse de un embarazo no planeado, incluso de ITS y VIH y SIDA, puedan acceder a anticoncepción moderna. En segundo lugar, y esto les toca directamente a ustedes, programas y currículos de educación sexual integral diseñados sobre evidencia científica, con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, que ayude a cambiar y transformar esas normas sociales de las que hablábamos, que ayude a que los chicos y las chicas construyan sus identidades en un escenario de igualdad de oportunidades, de respeto del otro, de cuidado del otro y de uno mismo, ¿no? Entonces, esto se logra con la educación sexual integral y por eso es tan importante que en la educación a distancia no se deje de lado este tema. Estamos viendo hoy que ha aumentado la situación de violencia en las familias, sobre todo en el momento del confinamiento, ahora en la cuarentena, y tenemos también el cierre de los servicios de salud. Tenemos que, digamos, reforzar las intervenciones para que, a pesar de que no hay la posibilidad presencial, se pueda asegurar esta educación sexual integral y el acceso a servicios, ¿no? En tercer lugar, estrategias de desarrollo basadas en la comunidad para fortalecer habilidades para la vida. Acá es muy importante la participación de las familias y también para mejorar el acceso a oportunidades educativas, económicas y culturales, ¿no? Es decir, darle a las adolescentes y los adolescentes un abanico más amplio de oportunidades, de manera que la maternidad no sea un proyecto de vida y la única opción que les queda para poder, digamos, tener un estatus o poder dar respuesta a las normas sociales imperantes, ¿no? Y escenarios con opciones múltiples para los jóvenes y con proyectos de vida que les hagan sentido. Esto es también muy importante. Nosotros tenemos un país pluricultural, multilingüe. Las opciones, los proyectos de vida son diversos y deben hacerle sentido a cada uno y cada uno de los adolescentes, a los adolescentes indígenas, a los que no tienen el castellano como primera lengua, al urbano, al adolescente rural, y esta es la complejidad que tenemos, pero el reto es grande, pero podemos seguir avanzando. La siguiente. Un poco para ir ya terminando, un tema muy importante es la construcción de masculinidades transformadoras de género. Esto tiene que ver con la educación con enfoque de género, con la educación sexual integral, pero poniendo este foco importante en que los adolescentes varones tienen un rol súper importante que jugar en general, los hombres en nuestra sociedad, para cambiar y transformar esas normas y roles de género inequitativos, para que la decisión de iniciar la vida sexual sea de ambos en la pareja, que la decisión de cuidarse uno y del otro sea de ambos, de informarse, educarse sexualmente y tener acceso a servicios de manera con participación de ambos en pareja, ¿no? Normalmente nos centramos en las niñas y las adolescentes, pero hay que incluir a los hombres, sobre todo a los más jóvenes, y buscar que estas masculinidades transformadoras de género sean la nueva pauta en las nuevas generaciones. La siguiente. Acá compartirles una experiencia del Colegio El Nazareno en San Juan de Miraflores, un poco para que les contemos que sí es posible. Acá dice, no, la educación sexual se logró, y no solamente se logró, sino que tuvo un impacto importante en la reducción de embarazos en adolescentes, ¿no? Esta escuela hace 10 años tenía una tasa del 15% de embarazos y se redujo a 0 en el 2015 con la intervención específica en educación sexual integral para acabar con los mitos al hablar de sexualidad y implementar además diversas estrategias para concentrar digamos, el desarrollo de habilidades y las competencias para la educación sexual integral, ¿no? El colegio reconoció que antes de apostar por la ESI no se tocaban estos temas, eran como tabú, salvo docentes en ciertos cursos, ¿no? El típico personal social, familia, pero que esta experiencia lo que ayudó fue a poner en el tapete el tema de la sexualidad y darles a los chicos y las chicas información relevante sobre sus cuerpos
cómo cuidarlos, la autonomía y la toma de decisiones. La siguiente. Bueno, para cerrar esta presentación, recordarles a todos y todas que estamos en la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente, a la que el Perú se sumó. Esta Semana Andina se celebra la 4ª semana de septiembre de cada año y fue instituida por ministros de salud de los países andinos a través de una resolución extraordinaria que se firmó en Venezuela en el año 2010. ¿Y por qué es importante? Porque si bien hay que trabajar todo el año y seguir trabajando para reducir y prevenir el embarazo adolescente en nuestro país, este es un momento importante para reflexionar de manera particular, digamos, sobre el impacto del embarazo en adolescentes, sobre la salud y el desarrollo social y económico de nuestro país y, digamos, reiterar nuestro compromiso desde el Estado, la sociedad civil y todos los actores sociales de acelerar los esfuerzos para prevenirlo y reducirlo, poniendo en marcha intervenciones efectivas. Es clave las intervenciones efectivas para que podamos tener resultados y ojalá en la próxima Semana Andina, el próximo año, tener mejores indicadores. Creo que con esto estaría finalizando mi presentación. Muchísimas gracias a todos y todas por su tiempo. Muchas gracias, Carmen, por tu intervención. Como bien lo has indicado, el embarazo adolescente es un problema que afecta el desarrollo social y la salud pública en el Perú. Y esto vulnera además los derechos fundamentales y tiene un impacto negativo en el bienestar y el desarrollo integral de nuestros estudiantes, afectando principalmente a las niñas y adolescentes que viven en el área rural, periurbano o en las regiones de la selva, así como las que alcanzan un menor nivel educativo, ¿no? Es decir, sin educación o tal vez solamente la primaria. Para seguir, agradecemos que puedan dejarnos en el transcurso de esta presentación sus preguntas. Pueden ir realizando también consultas o preguntas en el chat, consignando previamente su DNI, la región y la DRE o UGEL a la que ustedes pertenecen. Ahora vamos a revisar los factores y causales o consecuencias de un embarazo adolescente. Les damos el pase a Víctor. Gracias, Diana, por el pase. Agradecer también a las personas que nos están siguiendo, ¿no? Que nos están viendo en esta transmisión. Ahí tenemos de Huamanga, de Puno, ¿no? De Amazonas, de Piura, de Tumbes, ¿no? Nos están viendo, entonces estamos seguros que esta transmisión va a impactar positivamente en el fortalecimiento de la ESI para que se pueda implementar desde la TOE. En lo que me toca conversar con ustedes, ¿no? Sobre todo es un poco entender y reconocer que el embarazo adolescente es un problema que es complejo, ¿no? Que tiene múltiples causas y que sus causas son diversas, ¿no? No solamente a veces se atribuye solo a la adolescente el embarazo, pero es importante verlo de una perspectiva amplia. Por eso cabe precisar que tenemos nosotros un plan, como Perú, como país, tenemos un plan multisectorial justamente que busca la prevención del embarazo adolescente, que va hasta el bicentenario, ¿no? Y que justamente en ese plan, el ministerio, nosotros como sector de educación tenemos compromisos asumidos en relación a ese plan, y uno de los compromisos que tenemos asumidos como sector de educación es justamente la implementación de la educación sexual integral para prevenir esta problemática que ya Carmen, ¿no?, nos ha ampliado, ¿no?, en relación a las cifras de cómo se comporta esta problemática en nuestro país. Entonces, para ver justamente estos múltiples factores, ¿no?, que condicionan un embarazo adolescente, dentro de la misma política de prevención del embarazo, tenemos ahí que se han categorizado algunos factores entre próximos, factores contextuales, factores socioeconómicos, ¿no? Y que vemos justamente que son diversos, ¿no? No solamente es la adolescente y el comportamiento de la adolescente que muchas veces se estereotipa y se etiqueta, sino que definitivamente un embarazo adolescente tiene múltiples factores asociados. Vamos a revisar algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo hemos tratado de categorizarlos desde una perspectiva ecológica, ¿no? Desde aspectos muy personales que tienen que ver con las y los adolescentes, como el inicio de relaciones sexuales
a temprana edad, ¿no? Y sumado a ello, ¿no? Muchas de estas relaciones sexuales que se inician a temprana edad, muchas de ellas están justamente caracterizadas por el desconocimiento de métodos anticonceptivos, de repente sin la orientación de algún especialista, y posiblemente también algunas bajo los efectos de la presión de grupo, de la presión social. Otro factor asociado, justamente tenemos la ausencia de un proyecto de vida, y para nosotros como Ministerio de Educación es justamente importante que las y los adolescentes se tracen un proyecto de vida, y cuando hablamos de un proyecto de vida no solamente miramos a qué se debe dedicar laboral, económico, profesionalmente, sino también cómo quiero ser, qué tipo de ciudadano y ciudadana me veo. Entonces, tiene que ver también con el compromiso social, y es por eso importante la construcción de un proyecto de vida y el fortalecimiento de la autoestima en las y los adolescentes. Otro factor que se identifica que está asociado a un embarazo adolescente es justamente el desconocimiento de los métodos anticonceptivos, como ya lo señalaba Carmen, que las intervenciones exitosas basadas en evidencia justamente tienen múltiples aristas, y una de ellas es justamente el poder acercar a las y los adolescentes a los servicios. El bajo nivel educativo alcanzado, ¿no? Como ya se ha expuesto en el bloque anterior, justamente que este problema afecta sobre todo, pues, a las adolescentes, ¿no? De las zonas de la región de la Amazonía, de la selva, a las adolescentes, pues, que están en el menor rango de la pobreza, y a las adolescentes también, pues, que tienen el menor nivel educativo. Entonces, son factores asociados a un embarazo adolescente, pero eso es a nivel personal, pero también si miramos más allá, a nivel familiar también tenemos otros factores, como por ejemplo la presencia de violencia familiar, violencia sexual, violencia de género que se vive en la familia, también puede ser es un factor que va a condicionar justamente un embarazo en adolescencia. El estilo parental autoritario o permisivo, ¿no? Sobre todo estilos que no van a permitir el diálogo, la comunicación, la confianza, y justamente un factor interesante que está asociado a un embarazo en adolescencia es que las familias no aborden los temas de sexualidad dentro de ellas. Entonces hay muchos mitos, mucho ruido, ¿no? En torno a la familia sobre cómo conversar con sus hijos e hijas. Por eso nuestra labor también como equipo de tutoría es justamente el trabajo con familias. Ahí podemos tener un papel muy importante en cómo poder fortalecer a las familias para que puedan también dialogar sobre temas de sexualidad en general con sus hijos e hijas, ¿ok? También tenemos dentro de otros factores, tenemos los factores ya que escapan a la familia y que son más interpersonales, porque recordemos que en la adolescencia los pares cobran un papel importante, y esos pares pueden influir también y presionar para que las chicas y los chicos puedan iniciar sus relaciones sexuales a temprana edad y conllevar ello a un embarazo adolescente, ¿no? Cuando no se tiene justamente el acceso a los servicios de salud, cuando no se tiene el acceso a una información adecuada o no se tiene la orientación de un especialista. A nivel institucional también vamos viendo que otros factores que están asociados a un embarazo en adolescencia son el acceso a los servicios de salud sexual, la implementación de la educación sexual integral, los prejuicios culturales que existen sobre la sexualidad, ¿no? Y que muchas veces se asocia solamente, pues, a cuestiones biológicas, ¿no? Y que de repente hay mitos que se tejen sobre la sexualidad, y definitivamente la violencia de género, ¿no? Ya sea específicamente, pues, la violencia sexual, que puede también conllevar a que se genere un embarazo en adolescencia. Entonces estamos viendo que los factores son múltiples. Y así como son múltiples los factores que originan un embarazo en adolescencia, también son múltiples las consecuencias, el impacto. Cuando nosotros miramos un embarazo adolescente, no solamente hay que mirar que tiene un impacto en la vida del adolescente, como muchas veces se considera, sino también tiene un impacto negativo en su familia y en el desarrollo de nuestro país. Algunas de las consecuencias que tenemos justamente pueden ser a nivel muy, muy, muy directo, es justamente la salud de la madre, ¿no? Puede comprometer la salud de la madre, incluso puede llevar a una situación de riesgo porque es un embarazo, pues, que se da a muy temprana edad. También puede conllevar a problemas emocionales, ¿no? De la propia adolescente que está llevando el embarazo, ¿no? Pero más allá de las situaciones personales que atraviesan las y los adolescentes, también, pues, hay otro impacto, un impacto mucho más social y un impacto mucho que afecta al país, como por ejemplo la interrupción de la continuidad educativa.
¿no? Un embarazo en adolescencia interrumpe justamente que las y los estudiantes puedan continuar sus estudios y tengan justamente que abandonar el sistema educativo. Otro impacto es la violencia familiar, ¿no? Se reproducen patrones de violencia familiar, violencia sexual en la familia. La discriminación, el estigma que se da, ¿no? Ya se le etiqueta, se le cataloga a la adolescente embarazada o a la que ya es madre o al que es padre, pues como un elemento inadecuado, un mal ejemplo, ¿no? Y se le va generando un estigma, se le va generando una discriminación que en última instancia afecta su bienestar y vulnera sus derechos. Pocas oportunidades laborales también, porque obviamente ya esta adolescente, ¿no? O este adolescente va a tener que ingresar justamente al mercado laboral con los recursos que tiene a la mano, ¿no? Y sin haber posiblemente concluido sus estudios. Por eso es importante asegurar la permanencia educativa de las adolescentes embarazadas y de los estudiantes que ya son madres o padres. Y finalmente, pues, la reproducción de la pobreza. Sobre este punto que está sombreado, ¿no? De la interrupción de la continuidad educativa, justamente queríamos comentarles a todas las personas que nos están viendo de las diversas regiones del país, que nosotros como ministerio justamente hemos iniciado una movilización nacional para promover la continuidad educativa y el retorno al sistema educativo titulado La educación no para, ¿no? Y ahí tenemos ahí ustedes están viendo el portal web, ¿no? De esta movilización que nos involucra a todos, porque todas y todos justamente tenemos que estar involucrados de que las y los adolescentes, ¿no? Y los estudiantes finalicen sus estudios y puedan terminar adecuadamente su trayectoria educativa en la educación básica. Y por eso es justamente que en esta movilización tenemos una serie de actividades desde que pueden encontrarla en el portal web, ¿no? Desde material comunicacional, infografías, cartillas, ¿no? Para promover justamente la importancia de que las y los estudiantes continúen sus estudios, porque no solamente lo posiciona para una nueva etapa, ¿no? De su vida laboral o profesional, sino también porque la educación le va a dar habilidades para que pueda afrontar diversas situaciones de riesgo, diversas situaciones que va a enfrentar en el día a día. Y justamente la educación sexual es un elemento importante dentro de la formación de habilidades, valores, capacidades de las y los estudiantes. Y finalmente, para terminar, también en el portal web van a encontrar, por ejemplo, un canal de reporte, ¿no? Si nosotros conocemos de una estudiante o un estudiante que está pensando en dejar los estudios, en abandonar el sistema educativo justamente por una situación de embarazo adolescente o ya por una paternidad o maternidad temprana, ¿no? Tenemos ahí en el portal un canal de reporte para poder hacer el reporte respectivo para iniciar el acompañamiento respectivo a estos estudiantes. Entonces, muchas gracias y hasta aquí los acompaño para dejar con Diana. Gracias, Víctor. Muchas gracias por reforzar esta idea. Es muy importante que todos nos mantengamos alerta y seamos agentes de cambio, ¿no? Es responsabilidad de todos que podamos motivar y que podamos actuar en situaciones en donde se puede ver vulnerado el derecho de nuestros hijos o nuestras hijas a la educación. Es muy importante reconocer que las y los estudiantes tienen derecho a seguir estudiando, tienen derecho a seguir transitando y terminar sus estudios y buscar un futuro mejor, ¿no? Un futuro que los llene de ilusión y un futuro que los lleve a desarrollar todas estas metas, estos sueños y deseos que ellos tienen para su propia vida. Entonces, es bien importante que miremos el embarazo adolescente como un problema complejo que tiene varias causas, como lo ha mencionado Carmen y como lo ha mencionado Víctor, y que van desde el ámbito personal hasta lo institucional y cultural. Tenemos también nosotros que ver el importante rol que asumen las familias y en el acompañamiento para prevenir el embarazo adolescente y también la importancia de implementar la educación sexual integral en las escuelas, lo que nos va a permitir que nuestras adolescentes y nuestros adolescentes tomen decisiones acertadas de acuerdo con sus proyectos de vida y a la vez se pueda prevenir un embarazo temprano que pueda contribuir con o que pueda afectar la continuidad educativa tanto de la adolescente como del adolescente que asume la paternidad.
Antes de pasar al tercer bloque, quiero agradecer nuevamente que puedan dejarnos sus comentarios o sus preguntas en el transcurso de la presentación, indicando el DNI, la región y la DRE UGEL a la que pertenecen. Ahora vamos a ir con el tercer bloque, la implementación de la ESI en el marco de la tutoría y orientación educativa a distancia, justamente con énfasis hoy para prevenir el embarazo adolescente. Y por ello le vamos a dar el pase a Mafer, especialista de UNFPA, y luego a Víctor como especialista de Minedu. Mafer. Bueno, nuevamente buenos días a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Para implementar la ESI en el marco de la TOE, en el marco de la tutoría y orientación educativa, para prevenir el embarazo adolescente, que ya hemos ido conversando sobre sus causas, sobre el porqué, o sea, y lo que nos compromete en realidad como sector educación es implementar la educación sexual integral, ¿no? Resulta sumamente necesario hacerlo, tenemos muchos compromisos con ello. Antes de eso es importante conocer qué es la ESI, ¿no? La educación sexual integral, según nuestro currículo vigente, el Currículo Nacional de Educación Básica, dice que es el espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve valores, conocimientos, actitudes y habilidades, sobre todo para la toma de decisiones conscientes y críticas con relación al cuidado del propio cuerpo, a las relaciones interpersonales, al ejercicio de la sexualidad. Es importante saber que la sexualidad va mucho más allá de solo hablar de sexo únicamente, ¿no? Ya en un momento vamos a hablar de cuáles son los principales mitos asociados a la educación sexual integral, pero es bien importante saber que la sexualidad va mucho más allá de ello y ayuda principalmente a las y los estudiantes a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos conscientes y responsables, ¿no? También el proyecto educativo nacional recientemente aprobado, al 2036, habla que la ESI se centra en desarrollar en las y los estudiantes aprendizajes que les permitan conocer y cuidar su cuerpo, tomar decisiones informadas, formarse en valores. Se alinea bastante con lo que menciona ya el currículo nacional, ¿no? Y sobre todo brindarles competencias para vivir su sexualidad con responsabilidad y en forma plena, saludable, placentera, ¿no? Y también apoya a la prevención de ciertos riesgos, que ya también vamos a hablar en un momento acerca de ello, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, tenemos algunos mitos asociados a la educación sexual integral y es sumamente importante que los trabajemos, que los conozcamos y que podamos derribarlos también con las familias que muchas veces han mostrado ciertas resistencias a trabajar la educación sexual integral en nuestro país, que como ya vemos es sumamente importante para prevenir el embarazo adolescente y otros riesgos, ¿no? Algunos de estos mitos, por ejemplo, es que la ESI interfiere con la educación que le brindan las padres y las madres de familia a sus hijos, cosa que es totalmente falsa porque en realidad no interfiere, a veces se asocia a la ESI como algo muy personal, muy privado, de la vida íntima. Sin embargo, la educación sexual integral es un derecho de las y los estudiantes, entonces tienen totalmente el derecho de recibir información adecuada para tomar las decisiones adecuadas también. Promueve las relaciones sexuales a temprana edad, es otro mito también que debemos derribar porque no es cierto, no se promueve las relaciones sexuales a temprana edad, sino se brinda la información adecuada para tomar decisiones responsables acerca de la sexualidad. Implica hablar solo de sexo, es uno de los principales mitos, uno de los que más se menciona. La ESI está asociada solo a sexo, entonces también se cree que la ESI se debe enseñar a partir de la secundaria, cuando no es así, ¿no? La ESI va mucho más allá que solamente hablar de sexo o de planificación familiar o de métodos anticonceptivos o de biología, o sea, va mucho más allá de eso, ¿no? Tiene diferentes dimensiones y diferentes componentes que componen la ESI, por eso es una educación sexual integral, ¿no? Como ya lo vamos a ver también en unos momentos. También hay otros mitos como que va en contra de una educación en valores, cuando es todo lo contrario, promueve habilidades socioemocionales en realidad y promueve valores para que las y los estudiantes puedan ceñir sus vidas y sus proyectos de vida de acuerdo a esos valores, ¿no? Entonces es todo lo contrario. Y finalmente también se dice que la educación sexual integral vulnera la inocencia de niños y niñas cuando es también todo lo contrario. En algunos estudios se dice que con la ESI, con haber implementado la educación sexual integral, se dio la oportunidad más bien a niños y niñas y adolescentes de poder saber cuando estaban expuestos a una situación de riesgo, ¿no? De poder saber cuando estaban expuestos a ser abusados sexualmente, por ejemplo. Entonces, cuán importante es realmente
brindar la ESI para que justamente no vulnere la inocencia de niños y niñas. Siguiente, por favor. Esos son algunos de los mitos, hay muchos más, pero quería mencionar los principales. Entonces, la ESI es un derecho humano en sí mismo, ¿no? Y a la vez habilita los otros derechos, como el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Que ya lo mencionaba Carmen en un inicio, ¿no? Con un embarazo adolescente se vulnera la salud también de las madres adolescentes, por ejemplo. Entonces la ESI habilita el derecho a la salud, a la integridad, al libre desarrollo, al bienestar, a la identidad, porque las niñas, niños y adolescentes están en un proceso de construcción de su identidad, a la participación, a la libertad, a la igualdad sobre todo, ¿no? Porque una educación sexual integral debe ser una educación sexual integral con enfoque de género, por ejemplo, ¿no? Con enfoque de igualdad de género para que podamos promover la igualdad, la no discriminación y sobre todo vivir libres de violencia, ¿no? Entonces, son derechos que nosotros tenemos que respetar, contribuye a la construcción de la ciudadanía, contribuye sobre todo también al desarrollo del pensamiento crítico en nuestras adolescentes, en nuestros adolescentes, ¿no? La educación actualmente, porque es importante implementar la educación sexual integral en este contexto que vivimos de pandemia actualmente. Hay muchas cifras que de repente no hemos mencionado el día de hoy, pero hay muchos casos de violencia sexual, tenemos grandes riesgos de que el embarazo adolescente se incremente enormemente con esta pandemia. Entonces estamos en la obligación de seguir implementando la ESI en la educación a distancia y tenemos que aprovechar que estamos en una muy buena oportunidad de poder brindar información a las familias para que haya un diálogo en los hogares. Actualmente las chicas y los chicos están en casa con sus padres, con sus madres, entonces todos los docentes tutores, los especialistas, todas las personas que puedan tener contacto con las familias pueden brindarles información adecuada para que puedan implementar también la ESI en casa, dialogar acerca de la sexualidad, poder hablarles de los riesgos a sus hijas y hijos, ¿no? Entonces es sumamente importante. Siguiente. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo implementar la educación sexual integral? Bueno, más adelante va a brindar Víctor también unas pautas más concretas acerca de cómo implementar la educación sexual integral desde la TOE. Sin embargo, es bastante importante que tomemos en cuenta que tenemos que elaborar más materiales, más guías, orientaciones en nuestro país. Actualmente todavía no hay un bagaje de materiales concretos. Está habiendo bastantes esfuerzos actualmente por hacer diversas guías, orientaciones, materiales, infografías, que ya también más adelante les van a mencionar cuáles son las recientes que se han lanzado desde el Ministerio. Pero, por ejemplo, aquí tenemos algunos materiales, ¿no?, de educación sexual integral de Argentina elaborados por el Fondo de Población de Naciones Unidas de UNFPA, que sirven de orientación y que están aportando a la orientación de construcción de nuevos materiales aquí en el país. Entonces eso es bastante importante para todos los niveles, ¿no? Elaborar más y mejores materiales sobre la educación sexual integral desde inicial, primaria, secundaria y poder implementar la ESI, ¿no? Siguiente. ¿Qué características presenta la educación sexual integral, ¿no? La educación sexual integral, para empezar, es integral, ¿no? Científica, progresiva, participativa, formativa y preventiva, sistemática y promocional. Yo me voy a centrar en algunas de estas características nada más, para que podamos ver a qué características me estoy refiriendo. Por ejemplo, la ESI es integral. ¿Por qué? Porque abordas la etapa, según la etapa de desarrollo del ser humano, las diferentes dimensiones de la sexualidad, no solamente la biológica, no solamente perdón, no sé si me están escuchando bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. La ESI no solamente aborda, ¿podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor? Sí. La ESI no solamente aborda la sexualidad desde una forma biológica, desde una dimensión biológica, sino también desde una dimensión socioafectiva, promueve habilidades socioemocionales en las y los estudiantes, también habla de una dimensión histórica. No es lo mismo la ESI actualmente, o no es lo mismo los roles y los estereotipos
de género, por ejemplo, que es una de las cosas en las que se habla también en la ESI, no es lo mismo antiguamente que en la actualidad, no es lo mismo en esta sociedad que en otras sociedades. Habla también de la dimensión cultural y ética, y además es importante saber que articula con múltiples enfoques, ¿no? Por ejemplo, articula con los enfoques de igualdad de género, de los derechos humanos, el enfoque de interculturalidad, que también es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta cómo aplicamos la ESI en cada una de las regiones de nuestro país y tomando en cuenta cada cultura, cada pueblo originario y cada costumbre. No es lo mismo la cultura guajún, cómo aplicamos la ESI en la cultura guajún que cómo lo hacemos en otras partes del país, ¿no? También es importante tomar en cuenta el enfoque de inclusión. Todos estos enfoques están alineados con el Currículo Nacional de Educación Básica. La ESI también es progresiva porque se contextualiza de acuerdo a las características, necesidades y demandas que aparecen en las diferentes etapas de desarrollo. Se va aplicando de cierta manera desde inicial, primaria, secundaria. O sea, sí se debe implementar la ESI desde que las chicas y los chicos son muy pequeños, porque se les tiene que explicar cuáles son las partes del cuerpo, cómo deben cuidar las partes de su cuerpo, y todo esto desde que se implementa desde muy pequeños también les ayuda, como ya lo iba mencionando, a no ser expuestos a situaciones de riesgo, ¿no? Entonces es muy importante saber que la ESI es progresiva, se van aplicando e implementando y se van adquiriendo ciertas competencias de acuerdo a la edad de cada uno de los estudiantes, reconociendo que la sexualidad es inherente al ser humano, ¿no? Desde el nacimiento y a lo largo de su vida. Y la última parte, que tiene un carácter formativo, sobre todo, ¿no? Cuando escuchamos hablar sobre la ESI, a veces lo asociamos únicamente a la prevención del embarazo adolescente, que también colabora con la prevención del embarazo adolescente o las infecciones de transmisión sexual, pero esa solo es una de sus características, ¿no? La ESI, además de ello, tiene una dimensión formativa que contribuye al fortalecimiento de la identidad de las y los estudiantes. ¿No podríamos pasar la siguiente lámina? Pero que no es esta. Gracias. Entonces, la ESI contribuye también a una dimensión formativa, al fortalecimiento de la identidad de las y los estudiantes, a su desarrollo socioafectivo, a promover habilidades socioemocionales que les ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, la autonomía, la autorregulación, que les ayuda a fortalecer su autoestima, a un comportamiento basado en principios éticos, ¿no? A no a la violencia, no a la discriminación, que le ayude a establecer relaciones afectivas e interpersonales saludables, armoniosas y en igualdad, ¿no? Equitativas. A la vez también la ESI tiene un carácter preventivo, que como ya lo íbamos mencionando, sobre todo les ayuda a los estudiantes a prevenir múltiples riesgos que pueden afectar su bienestar, como el tema de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, la violencia de género, el embarazo a temprana edad, el embarazo adolescente es el tema del día de hoy, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, el bullying basado en la orientación sexual también, o la identidad de género. La ESI ayuda a prevenir todos estos riesgos y estas problemáticas, la trata de personas con fines de explotación sexual, el acoso cibernético. Hoy en día nuestros estudiantes en educación a distancia están muy expuestos a riesgos cibernéticos, por ejemplo, ¿no? A poder, incluso en las interacciones con otros compañeros, al bullying, al ciberacoso y a muchas otras cosas más. Entonces, la ESI tiene un carácter preventivo también, pero es importante saber que va mucho más allá de ello, ¿no? Entonces, estamos en un contexto en el que tenemos que empujar la ESI para que prevengamos el embarazo adolescente, pero sobre todo para que nuestras y nuestros estudiantes no interrumpan su trayectoria educativa en este momento, que es sumamente importante y estamos con bastante riesgo. Gracias. Gracias Maffer. Y antes de darle el paso a Víctor para que pueda responder, quiero saludar a todas las personas que se han conectado desde el ADRE de Puno. Estoy viendo especialistas de UGEL de Virú. También estamos viendo desde la UGEL Tacna, que siempre, además caseritos, siempre están, ¿no es cierto? De la DRELM, Ayacucho. Estamos viendo personas de Moquegua, personas de Huamanga, Ayacucho, de Piura, de Puno. Muchas gracias por haberse conectado. La Libertad, también Carabaya.
instituciones educativas de Tacna. Les agradecemos muchísimo que se hayan podido conectar, agradecemos también los comentarios que van apareciendo y en la medida que vamos avanzando con esta ponencia estamos ya respondiendo algunas de ellas. Hemos puesto un link ahí para que ustedes puedan registrar también la asistencia. Ahí está, Ugel Atalaya, perfecto, Ugel 2 presente también, sí los estamos viendo, no se preocupen, los estamos notando. Entonces, Víctor, por favor, continuamos contigo. Estoy con mi micro apagado. Luego que ya Mafer nos ha hecho toda esta introducción importantísima de lo que es la ESI, ¿no? Y nos queda bastante claro por qué implementarla y por qué abordarla. Lo que yo sobre todo quiero ya ir precisando para ir también ya en esta recta final de la ponencia es cómo podemos aplicarla desde la TOE, ¿no? Recordemos que justamente la TOE va a ser este proceso de acompañamiento socioafectivo, cognitivo que le brindamos al estudiante para poder atender las necesidades de orientación de las y los adolescentes en este caso, ¿no? Y sobre todo las necesidades de orientación que existen en relación con la educación sexual integral. Entonces nosotros desde la TOE justamente podemos implementar diversas acciones que tienen que ver con la tutoría individual, la tutoría grupal, la orientación educativa permanente, el trabajo con familias y comunidad y la participación estudiantil. Además, recuerden que ya nosotros justamente hemos trabajado hace unas semanas atrás sobre cómo implementar el acompañamiento socioafectivo y cognitivo desde la TOE a distancia, ¿no? Y también tenemos en la web de Aprendo en Casa un documento que nos ayuda justamente a cómo implementar, ¿no? Y nos da orientaciones concretas de cómo implementar la TOE en este contexto de educación a distancia. Entonces vamos a revisar cada una de ellas de manera bastante precisa. Desde la tutoría individual, por ejemplo, ¿qué puedo realizar desde la tutoría individual? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los factores? ¿Se acuerdan que hace unos minutos les hablaba de que había una serie de factores? Entonces lo que nosotros podemos hacer es justamente, si nuestros estudiantes reúnen estos factores, por ejemplo, estos factores personales, esos factores interpersonales de lo que hemos hablado, ¿no? Baja autoestima, ausencia de un proyecto de vida, desconocimiento de métodos, violencia familiar, poca comunicación sobre sexualidad entre familias. Entonces, son estudiantes que podemos detectar, que podríamos ya ir filtrando para poder implementar la tutoría individual para detectar qué tan expuestos a situaciones de riesgo se encuentran para poder acompañar o para poder derivar a la institución específica. Entonces, desde la tutoría individual justamente podemos utilizar esta herramienta que están viendo, que es bastante básica y bastante importante y estratégica, que es el árbol de decisiones, ¿no? Ese árbol de decisiones nos permite entonces identificar si nuestros estudiantes están en riesgo. ¿Y cuándo están en riesgo? Si es que están reuniendo los factores, ¿no? Entonces es importante, por eso les decía, estos factores que hemos visto, porque ya las evidencias nos están demostrando que un embarazo adolescente justamente está condicionado por estos factores. Si vemos que nuestros estudiantes están reuniendo esos factores, hay que priorizar la atención de la tutoría individual y sobre todo porque justamente hay un vínculo muy importante entre el tutor o tutora y las y los estudiantes. Desde la tutoría grupal también podemos realizar muchas actividades, ¿no? Y ahora que si bien no tenemos esta tutoría grupal como la hemos venido implementando desde los años anteriores, sí estamos teniendo estos espacios dependiendo de la conectividad para justamente dialogar, conversar, reflexionar con las y los estudiantes. Y aquí podemos reflexionar y dialogar y abordar diversos aspectos de acuerdo a las necesidades de orientación. Por eso es importante planificar en la tutoría y orientación educativa las acciones que vamos a tener en el marco de la ESI, con especial énfasis en lo que es prevención del embarazo adolescente. Entonces, ¿qué podríamos trabajar desde la tutoría grupal para contribuir justamente a la prevención del embarazo? Podemos, por ejemplo, trabajar el proyecto de vida, autoestima, toma de decisiones acertadas, relaciones interpersonales saludables, enamoramiento, consentimiento, ¿no? Nosotros incluso en la tutoría, ya en nuestros programas de tutoría radial, ¿no? Que también están en el portal de Perú Educa, en el YouTube de Perú Educa, pueden ustedes encontrar ahí todo un bloque de tutoría radial que puede también ser, son experiencias de aprendizaje justamente que nos permiten poder trabajar. Entonces podemos tomar esas también y poder ir desarrollando ahí algunas experiencias, ¿no? Entonces, derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Prevención del embarazo, prevención de la violencia, son algunos aspectos que podemos abordar desde la tutoría grupal. Ahora, la pregunta es ¿cómo?
¿no? Entonces, justamente en esa pregunta, ¿cómo podríamos implementar, por ejemplo, a través de los grupos de WhatsApp? Hemos estado viendo que hay mucha creatividad por cada uno de las y los docentes, y felicitamos a ellos justamente de cómo nos estamos agenciando para que en este marco de la educación a distancia poder seguir brindando el acompañamiento a las y los estudiantes, ¿no? O a través de las plataformas virtuales, ¿no? Como por ejemplo Meet, Zoom, ¿no? Ya sea sincrónico o asincrónico, ¿ok? Pero también desde la tutoría, recordemos que la tutoría no solamente se limita a la tutoría grupal, sino ya hemos hablado, ¿no? Y hemos tenido varias videoconferencias en donde hemos señalado justamente que la tutoría tiene varias estrategias, y la orientación educativa permanente también es una de ellas. Esta estrategia en donde nosotros justamente recordemos que la orientación es inherente al rol docente, ¿no? Y que como docentes estamos constantemente orientando. Entonces, si nosotros identificamos situaciones o frases que develan inequidad, muestran actitudes de repente violentas o muestran actitudes de discriminación o frases discriminatorias, entonces tenemos que intervenir. Imaginemos si nosotros estamos revisando de repente, estamos mirando el programa, ¿no? Un programa de Aprendo en Casa en el Facebook de Minedu, y ahí vemos en el chat que alguien hace un comentario inapropiado, que revela de repente una actitud sexista, una actitud discriminatoria. Tenemos que intervenir porque justamente esa es nuestra característica, de poder brindar una orientación educativa permanente. Y ahí, por ejemplo, en torno al embarazo podemos también hacer esta orientación, como en el ejemplo, dice, orientar cuando se leen los chats o se escuchen las intervenciones, mensajes que discriminen a las estudiantes embarazadas o que ya son madres o padres. Como les decía, ¿no? Hay bastante estigma y discriminación, entonces podemos intervenir y orientar. Aprovechar fechas conmemorativas también para poder compartir videos, material, infografías, ¿no? Ya al finalizar están los materiales que ustedes pueden utilizar, emplear, pero yo les quería adelantar que justamente en articulación con UNFPA y el Ministerio de Educación hemos subido una infografía sobre este tema. El que está en Perú Educa, ¿no? Lo van a encontrar el link también al finalizar toda esta exposición, que por ejemplo esta infografía la podrían también, hay una infografía que se va a subir para familias, la podrían compartir también en los grupos de WhatsApp que tienen con las familias para seguir orientando permanentemente, y eso también es parte de nuestra labor como tutor y tutora. El trabajo, dentro de la orientación educativa permanente, recordemos que tenemos la Ley 29.600, es una ley ya con algunos años de antigüedad, que nos dice justamente que tenemos que garantizar el derecho a la educación, porque tenemos que mirar eso, la educación es un derecho, ¿no? Y las estudiantes embarazadas o las estudiantes que ya son madres o padres tienen el derecho justamente a la educación, a la salud, y por lo tanto la ley, que ahí está el numerito, ¿no? Y que es la Ley 29.600 y que tiene ya todo un reglamento, nos habla justamente de cómo tenemos que adecuar el servicio educativo para poder garantizar que la estudiante que está embarazada o los estudiantes que ya son padres o madres puedan permanecer en el sistema educativo, y esto se conecta con lo que les decía, ¿no? Cuán importante es en el proyecto de vida que el adolescente o la adolescente finalice y culmine su trayectoria educativa en educación básica, ¿no? Entonces, cuán importante, porque eso le abre una serie de oportunidades, no solamente en lo laboral, en lo profesional, sino también en lo personal, porque la educación, recordemos que fortalece competencias, fortalece habilidades, fortalece valores que le va a permitir a la persona desarrollarse de manera plena como ciudadano y ciudadana. Entonces, las y los estudiantes, ¿no? que ya son padres o madres o que están embarazadas, entonces hay una ley que justamente pensando en ellos busca garantizar su derecho a la educación. El trabajo con familias y comunidad, que lo hemos dialogado bastante en diversas videoconferencias, ¿se acuerdan? Hemos tenido varios eventos para promover ello, y recuerden que nosotros como equipo de TOE tenemos nuestro streaming, ¿no? Somos familia todos los jueves, ¿no? Que salimos, ¿no? A través justamente de Minedu. Hoy jueves tenemos nuestra transmisión, entonces los invitamos también a que puedan seguirnos. Entonces, es importante involucrar a las familias en el acompañamiento a las y los estudiantes. ¿Y qué podemos hacer desde la tutoría? Justamente, dependiendo de la conectividad, podemos adecuar
formatos, actividades, ¿no? Que podamos, por ejemplo, reunir en una plataforma virtual a las familias para poder brindar algún tema en particular, como por ejemplo toma de decisiones, proyecto de vida, cómo hablar de sexualidad con hijos e hijas, ¿no? Que es un tema que es importante porque ya hemos visto que un factor asociado de un embarazo es justamente cuando las familias no hablan sobre sexualidad con sus hijos. Entonces, ahí podemos trabajar, ¿no? Con las familias o haciendo reuniones con las familias, ¿no? En caso que no puedan conectarse a través de estos medios virtuales, entonces a través de algún tipo de llamada telefónica. Para ir cerrando, entonces también recordemos que tenemos también la importancia del trabajo con comunidad, ¿no? Y cuán importante es mapear a nuestros aliados estratégicos de nuestra localidad. Ahí Diana nos ha dicho justamente que tenemos a varias UGEL y DRE conectadas a nivel nacional. Entonces, cuán importante es establecer nuestros aliados de la localidad. El Centro de Salud Mental Comunitario, el Centro de Emergencia Mujer, el Establecimiento de Salud, la comisaría, las ONGs que están contribuyendo, ¿no? Entonces, podemos hacer nuestro mapeo de aliados y también, pues, articular acciones que promuevan, ¿no? La ESI, la educación sexual en las y los estudiantes. Y también derivar a los establecimientos cuando sea necesario. O sea, si nosotros, pues, tenemos ya hemos identificado un estudiante o una estudiante que esté en una situación de riesgo, poder también conectarlo con los establecimientos respectivos para que se le pueda ofrecer el servicio, ¿no? Que este establecimiento ya tiene, ¿no? Ya sea un servicio de salud, ¿no? Un servicio de atención, de protección. Y finalmente, pues, dentro de otras estrategias que también tenemos dentro de lo que es la TOE, es la participación estudiantil, ¿no? Es un elemento que lo trabajamos muy fuerte, es un elemento estratégico y potente porque entendemos que no podemos trabajar a favor de los adolescentes si es que no los involucramos, ¿no? O sea, no puede haber un trabajo a favor de ellos si es que ellos no son parte de. Entonces, es necesario promover la participación estudiantil y nosotros justamente como ministerio hemos impulsado justamente la Red Nacional de Participación Estudiantil, en donde hemos convocado, hemos reunido una serie de grupos, de organizaciones y de estudiantes, y que incluso hay muchos estudiantes interesados en ESI, ¿no? Y lo plantean como un asunto público que lo quieren abordar, lo quieren trabajar, y eso realmente es motivador. Entonces, también motivemos a las y los estudiantes a involucrarse en estos asuntos públicos, y el embarazo adolescente justamente es un asunto público porque ya hemos visto, por lo que nos presentó Carmen, que es un problema que nos afecta a todas y todos, y no solamente es del adolescente o la adolescente, sino es un problema que nos afecta como país. Entonces es importante justamente promover la participación estudiantil para que las y los adolescentes puedan identificar, reflexionar, proponer, deliberar, implementar acciones a favor de la prevención del embarazo adolescente, obviamente tomando en consideración las medidas dispuestas, pues, sanitarias, ¿no? Pero los chicos y las chicas se siguen organizando, están haciendo sus eventos a distancia, sus eventos virtuales, sus campamentos, sus campañas, sus acciones, y eso es importante porque se sigue trabajando la participación. ¿Ok? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Mafer. Creo que es bien importante lo que hemos expuesto hoy día, ¿no? A partir de esto nos queda bien claro que es muy importante implementar la ESI en las escuelas, en el marco de la tutoría, en el marco del currículo nacional, que desde su carácter formativo y preventivo favorece que nuestros estudiantes, que nuestros adolescentes puedan desarrollar una serie de habilidades y conocimientos, valores y actitudes que les van a permitir tomar decisiones acertadas con pensamiento crítico y que van a construir un proyecto de vida, así como fortalecer su autonomía y autoestima, que son factores importantísimos para que nosotros nos podamos desempeñar de manera segura, de manera responsable por el mundo. Además, implementar la ESI también permite que nuestras familias puedan abordar y hablar sobre sexualidad con sus hijos e hijas, asumiendo un rol activo en la prevención del embarazo. Hemos notado en los comentarios que tal vez esto es un punto que puede ser un poco complejo, ¿no? El poder abordar los temas de educación sexual con las familias muchas veces nos enfrenta a una serie de tabúes. Y creo que es bien importante que nosotros podamos construir una ruta de trabajo que involucre a la familia, a la escuela y a la comunidad para que vayamos perdiendo el miedo a hablar de temas tan importantes que nos van a ayudar a prevenir situaciones de riesgo como el embarazo, pero también como la violencia.
Ahora, creo que es bien importante reconocer, hay algunas preguntas que ya se fueron respondiendo, pero quisiera que hagamos énfasis, Mafer, Víctor, Carmen, en una consulta que apareció, ¿no? ¿Qué sucede cuando una adolescente está embarazada y bueno, en la escuela nos damos cuenta de que una adolescente está embarazada? ¿Cuál debería ser la forma de actuar de la escuela? ¿Cómo deberíamos abordar la situación? Si gustan, voy respondiendo yo. Sí. Bueno, una pregunta importante, porque creo que nos coloca en la situación de justamente aprovechar esa circunstancia que no es la esperada para poder abordar el tema. En primer lugar, no es la idea victimizar o, digamos, poner a la adolescente que está embarazada en una situación difícil, sino más bien que su experiencia de vida pueda servir para que sus pares puedan reflexionar sobre la problemática, analizar la problemática. Un tema importante es además cumplir con la ley que sabemos que se emitió hace ya varios años, que impide que el adolescente sea expulsada del sistema educativo, y todo lo contrario, la idea es poder garantizar que permanezca estudiando y que pueda concluir sus estudios, ayudándola a hacerlo, digamos, a pesar de la situación del embarazo. Este no es un tema fácil porque de alguna manera supone que el sistema educativo tenga también algunas digamos, estrategias específicas, porque una adolescente embarazada, sobre todo cuando llega a partir del 6º mes, digamos, probablemente no va a poder acudir en el mismo horario y en las mismas condiciones que un adolescente que no lo está. Entonces, ahí hay que buscar alternativas, pero no dejar que abandone los estudios, que es lo que muchas veces pasa. Y aquí comentarles casos de los cuales yo he sabido en varias ocasiones que a veces la escuela, digamos, no es la que tiene la intención de separar al adolescente de los estudios, pero vienen los padres de familia que presionan porque creen que el adolescente va a ser un mal ejemplo para las demás adolescentes, ¿no? Y esto es algo que desde ustedes como docentes, especialistas, tutores, deben más bien llevarlos a que se cuestionen esa actitud, porque el embarazo adolescente no es algo que se contagia, el comportamiento sin protección sexual no es algo que se contagia, más bien debe llevarnos a pensar que hay que seguir reforzando la educación sexual integral. Y en resumen, yo creo que una adolescente embarazada en el contexto de la escuela es una oportunidad para reflexionar, analizar el tema y ver propuestas conjuntas para asegurar que permanezca en la escuela, que no sea expulsada y que sus compañeros y compañeras más bien aprendan de esa experiencia para cuidarse, cuidar su cuerpo, para poder informarse y evitar un embarazo no planeado. Gracias, Carmen. Qué importante lo que mencionas, ¿no? Es una oportunidad para reflexionar y analizar lo que ha sucedido y encontrar estrategias conjuntas para prevenir, ¿no? Qué importante, porque en lugar de separar lo que podría parecer un problema que muchas veces se mal piensa como que puede contagiar, se puede convertir en una excelente oportunidad para que todos aprendamos y como comunidad afrontemos algo que es parte además de una problemática social y común a todos, que no solo le pasa al adolescente, nos pasa a todos, ¿no? Entonces es importante que todos podamos afrontar la situación justamente como comunidad. Y esto involucra también a los docentes. Mafer, ¿cuál sería o qué estrategias podría utilizar un docente, una docente, para poder acompañar de manera asertiva a una adolescente y un adolescente también, ¿no?, que se están enfrentando a una maternidad o paternidad temprana? Bueno, como docentes o como especialistas que tienen contacto con adolescentes, es importante que promovamos la educación sexual integral. La educación sexual integral forma parte de
poder darle habilidades suficientes a las personas que están pasando por este tema de tener un embarazo adolescente para poder enfrentarlo, ¿no? Tratando de no etiquetar a las estudiantes o a los estudiantes que han incurrido en esto, ¿no? Una experiencia, ya la mencionó Carmen casi al inicio, que era la del Colegio El Nazareno, ¿no? Que en vez de etiquetar o en vez de porque lo que normalmente sucede en muchos casos lamentablemente es que se señala, ¿no? Como el mal ejemplo. ¿Cuántas estudiantes hay en tal aula embarazadas o en tal grado? 5, el mal ejemplo para todos los demás, ¿no? Entonces, como lo menciona Carmen, no verlos como el mal ejemplo, sino poder reflexionar acerca de por qué llegaron a esta situación, por qué no pudieron tomar decisiones responsables acerca de su proyecto de vida y por qué no se dieron cuenta cómo esto podía afectarlas tremendamente su adolescencia o lo que quisieran hacer en su desarrollo personal, ¿no? Entonces, acompañar, no juzgar, evitar el bullying, evitar que haya comentarios despectivos acerca de las personas que ya, de las chicas que ya han salido embarazadas o de los chicos que han tenido hijos o hijas, ¿no? Entonces es bastante importante acompañar sin juzgar, sin culpar, dando herramientas también a las familias para afrontar este tema, ¿no? No etiquetar. Entonces, los docentes se convierten también en unas personas de mucha confianza para las adolescentes, cuando normalmente sabemos que en muchos casos para las familias es sumamente complejo trabajar el tema de la educación sexual integral, hablar de sexualidad con sus hijos o con sus hijas, y también incurren mucho en la culpa, incurren mucho en el castigo, en el ya cometiste este error, entonces mejor vete a hacer familia fuera de casa. Entonces ese tipo de cosas normalmente suceden en muchas de nuestras regiones, ¿no? Entonces los docentes se convierten en un espacio de confianza. O sea, si yo a veces hay algunas cosas que no las puedo conversar tranquilamente con mi familia, las puedo conversar también con mi docente tutor, ¿no? Entonces es importante que los docentes le demos esta apertura, esta confianza a las adolescentes, a los adolescentes, para poder hablar sobre estos temas con la suficiente confianza, ¿no? Si no hay esta confianza, se pueden tomar decisiones que van a perjudicar mucho su trayectoria de vida, su trayectoria educativa, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Gracias, Maffer. Me parece bien valioso lo que mencionas, y voy a unirlo con una pregunta que tenemos, que es una consulta acerca de quiénes son los llamados a abordar la ESI en la escuela, ¿no? Si son los psicólogos, si son los especialistas de salud, y creo que es bien importante que tratemos de pensar en la ESI no como algo específicamente reproductivo, ¿no? No solamente es el embarazo, sino que la ESI es absolutamente todo. La ESI es un tema integral. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de autoconocimiento, estamos hablando de toma de decisiones, de cómo me relaciono con el otro. Y todas estas son habilidades que nosotros desarrollamos de manera transversal a lo largo de toda nuestra mediación como docentes. Entonces, ¿quiénes son los llamados a trabajar sobre la ESI? Somos todos. Somos los papás, somos los docentes, somos los orientadores, somos los líderes pedagógicos, los líderes educativos que fomentamos una cultura de educación sexual integral en la escuela. Es bien importante que vayamos cerrando estas ideas acerca de lo que tenemos en la ESI, no limitándolo únicamente a lo biológico y reproductivo, ¿sí? La ESI es mucho más grande, y creo que eso nos da pie también a que sigamos trabajando para poder promover una cultura de ESI en las escuelas y en nuestra sociedad. Una última pregunta, Víctor, para ti. Hemos hablado un poco de lo que la escuela debe promover, hemos hablado del docente. ¿Qué consejos les podemos dar a los padres, a papá y mamá? Nosotros acompañamos a familias. ¿Qué consejos o estrategias puntuales les podemos dar a los papás para que perdamos el miedo de hablar, de abordar la educación sexual integral desde casa? Ok, claro, sí, como les decía, ¿no? Nosotros desde el trabajo con familias, justamente es importante fortalecer a las familias para que puedan dialogar sobre diversos temas de educación sexual con sus hijos e hijas. Entonces, algunas pautas concretas, primero es justamente que las familias puedan reflexionar sobre sus actitudes, sobre lo que piensan sobre la sexualidad, e ir cuestionando esta idea de
que sexualidad es igual pues a cuestiones biológicas, es igual a reproducción, es igual a algo negativo. Entonces, primero es importante hacernos esas preguntas nosotros mismos como familias, como papá, mamá, cuidador, ¿ok? Y una vez que ya tenga esta mirada más positiva, ¿no? Más integral, como decía Maffer, de la sexualidad y de la educación sexual, es justamente poder aprovechar todas las oportunidades que tenemos para dialogar. O sea, la idea es que no en la casa diga, ok, hoy jueves a las 7 de la noche vamos a hablar sobre sexualidad con mi hijo. O sea, que no se vea que es como que un tema que tengo que conversar, sino es algo que se da de manera permanente. Entonces, por ejemplo, si yo veo un programa de televisión, de serie, de película, y aparece una situación, una escena, entonces poder aprovechar, tomar esa oportunidad para poder dialogar. Si yo veo de repente una noticia al respecto, poder aprovechar. Si yo veo que alguien, por ejemplo, tiene un comentario discriminador, negativo, que reproduce violencia, entonces poder preguntar y abordar esa situación, es decir, tratar de tomar la educación sexual como algo que se puede ir abordando de manera espontánea y no como, el domingo a las 10 de la mañana nos toca hablar sobre este tema. No, porque eso generaría no sería lo ideal. Y lo otro es poder escuchar, ¿no? O sea, nosotros como adultos, como papá, mamá, no es que necesariamente tengamos la única mirada sobre la educación sexual, sino por eso es importante poder dialogar y conversar con nuestros hijos, identificar lo que les preocupa, lo que les interesa, y ser también sinceros, porque habrán preguntas que se escapan a nuestra capacidad de respuesta en el momento, pero nuestra sinceridad puede decirle, ok, hijo, ok, hija, mira, no, sobre eso no conozco mucho, pero me puedo comprometer a averiguar y por ahí puedo conversar con el tutor o con un especialista, o decirle a mi hijo, ok, vamos, ¿no? O te sugiero poder ir pues a un profesional, a un especialista para que puedas abordar esos temas. Entonces la idea también es entender ello, ¿no? Habrán consultas, habrán cuestiones que necesitamos el apoyo de los especialistas y están ahí justamente el profesor, el tutor, los centros de salud para poder acompañarnos en este proceso de cómo abordar la sexualidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Estamos llegando al final de esta transmisión, no sin antes, agradecer profundamente su interés, su participación, su compromiso constante por asegurar que nuestras niñas, niños y adolescentes se desarrollen de manera integral. Trabajamos sobre temas, como Víctor lo mencionó al inicio, sobre los grandes temas priorizados para la TOE y poder implementar de manera efectiva la educación sexual integral en nuestras escuelas es un deber que poco a poco iremos fortaleciendo con acciones concretas que ustedes van a poder también ir implementando en las escuelas que acompañan. Quiero darle entonces el pase a Carmen, a Maffer y a Víctor para que nos den sus palabras de despedida de esta linda ponencia de hoy. Carmen, por favor. Gracias, Diana. Bueno, ha sido un gusto poder compartir este espacio sobre prevención de embarazo en adolescentes. Yo quisiera despedirme dejándoles el mensaje que la sexualidad es parte de todos nosotros desde que nacemos hasta que morimos y que tiene que ver muchísimo con el desarrollo de nuestra personalidad, y por eso es tan importante que iniciemos el tema de educación en sexualidad desde muy pequeñitos, haciéndolo de manera progresiva de acuerdo a al desarrollo cognitivo, socioemocional. Pero como bien decía Diana, es hablar de relaciones interpersonales, de toma de decisiones, de autonomía. Si nosotros vamos generando eso a lo largo de la vida en diferentes ámbitos, cuando llegue el momento, digamos, que es el de mayor, vamos a decirlo, de explosión de la sexualidad en la adolescencia, vamos a tener niños y niñas, adolescentes preparados para lidiar con las vicisitudes de la vivencia de la sexualidad. Entonces hay que perderle el miedo, todos podemos educar en sexualidad, de hecho lo hacemos todos los días, pero tenemos que hacerlo con enfoque de género, sin estereotipos, generando este respeto y autocuidado y enseñando a nuestros chicos con nuestro propio, digamos, como siendo nosotros el modelo, ¿no? Los padres, las madres, los docentes, todos los adultos significativos. Un placer y esperamos seguir avanzando en este tema de la educación sexual integral y la prevención del embarazo en adolescentes. Muchas gracias, Carmen. Maffer, por favor. Sí, muchas gracias a todas las personas que se han conectado de diferentes regiones. Ahí he estado viendo también que se han conectado en muchos lugares.
Muchísimas gracias. Y bueno, como mensaje final también, ¿no? La educación sexual integral es un gran compromiso del sector educación, de ustedes como docentes, de los especialistas, de la comunidad educativa en general, pero no únicamente, ¿no? Hay que generar aliados también, las familias son aliados, otros sectores también, otras organizaciones, ¿no? Entonces, este es un problema a nivel nacional, es un problema que nos compromete a todos como país. No podemos seguir reproduciendo la pobreza, ¿no? Un embarazo adolescente lamentablemente resta muchísimas oportunidades, como lo hemos visto el día de hoy, y sobre todo puede llegar a interrumpir la trayectoria educativa. Entonces estamos con un riesgo muy grande, ¿no? Porque interrumpir la trayectoria educativa, que las estudiantes o los estudiantes abandonen la escuela, les resta enormes oportunidades en sus vidas, ¿no? Y en las diferentes regiones de nuestro país está pasando. Entonces, por favor, está en nuestras manos también contribuir a que esto no ocurra. Y con esta pandemia, sobre todo, tenemos que recuperar a nuestros estudiantes, tenemos que hacerlos que permanezcan en la escuela y que puedan desarrollarse plenamente a lo largo de sus vidas, ¿no? Gracias. Gracias, Mafer. Víctor, por favor. Muchas gracias a cada una de las personas que nos han estado siguiendo y viendo en esta transmisión, ¿no? Como lo decíamos al inicio, es un ciclo de videoconferencias. Hoy hemos podido realizar esta articulación con UNFPA para poder reflexionar sobre este tema. Tenemos materiales que estamos subiendo o ya se han subido en Pereduca y pronto en Aprendo en Casa justamente sobre este tema de prevención del embarazo. Entonces yo los invito por favor a que podamos planificar las acciones, ¿no? en lo que nos queda del año en relación con la ESI, específicamente pues en lo que suma la prevención del embarazo adolescente, porque ya habíamos señalado ello, ¿no? La ESI justamente pues, la podemos implementar de diversos espacios y la tutoría es uno de los espacios favorecidos justamente para poder implementar la educación sexual integral desde las diversas estrategias que tenemos. Entonces, vamos, ¿no? Vamos estos meses que nos quedan antes de terminar el año escolar a seguir desarrollando acciones a favor de la ESI, específicamente pues en lo que respecta a la prevención del embarazo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, nuevamente le agradezco a todos los invitados por habernos acompañado y por compartir con nosotros también sus impresiones, preguntas y consultas. Estamos convencidos de que la prevención del embarazo adolescente es un desafío que nos compromete a todos y a todas, y hemos visto el papel clave que tiene la tutoría y orientación educativa en ello. Estoy segura, luego de conocer las orientaciones que se han compartido en esta transmisión, ustedes también van a poder compartirlo con sus docentes tutores. Asimismo, los invito nuevamente a la web de Aprendo en Casa, en donde van a encontrar esta variedad de recursos educativos que les ha comentado Víctor en relación a la TOE y sobre todo también en relación a la ESI. En el portal de Perú Educa también encuentran material que busca reforzar lo trabajado el día de hoy. Y por último, estamos seguros de que este espacio nos ha permitido reflexionar y sobre todo identificar las acciones que podemos implementar para prevenir el embarazo adolescente que vulnera los derechos y afecta el bienestar y desarrollo integral de nuestros y nuestras adolescentes. Nuevamente les agradecemos por su participación y esperamos verlos pronto en un siguiente espacio de fortalecimiento de competencias. Que tengan todos un buen día y una bonita semana.